Conocí a Janine desde que éramos pequeñas. Nuestros padres eran amigos y así es como nos conocimos. Y al crecer terminamos siendo muy amigas. Si la hubieran conocido, les habría caído muy bien, porque para empezar era hermosa y tenía un gran sentido del humor. Pastel y helado napolitano, solo eso diré. Su humor se basaba en gran medida en la modestia, por lo que además de ser hermosa era muy humana. Ella te atraía naturalmente. Es nuestro dulce hermano Wayne. Tenía 2 hermanos mayores. Craig era el mayor, Wayne el segundo y Janine era la tercera. ¿Puedes saludar a la cámara? Hola, cámara. Era una familia muy unida, tenían un humor bastante sarcástico. Eran todos muy divertidos. Me identifico un poco con Janine Harms. Las dos nos criamos en la Bahía. Janine estudió en la Estatal de San José y yo también estudié ahí. Tenemos casi la misma edad. Pero ella se graduó en Humanidades y yo me gradué en Justicia Penal. Janine fue contratada apenas graduada por Amdahl Corporation, una empresa muy importante de Silicon Valley en aquella época. Trabajaba como agente de compras y le iba muy bien. Creo que le habían ascendido unas 5 veces. Le encantaba su trabajo, quería a sus compañeros y estaba muy contenta con su trabajo. Amdahl era una empresa de gran prestigio aquí en Silicon Valley. Fabricaban computadoras centrales y su fundador había trabajado en IBM y encontró el modo de usar su tecnología para crear una empresa. Era una gran empresa para que ella trabajara. Amdahl fabricaba y vendía computadoras centrales y durante años fue uno de los principales competidores de IBM en ese mercado. En su época en Silicon Valley, Janine Harms manejaba contratos por valor de millones de dólares. Y en aquel entonces no había muchas mujeres en Silicon Valley. Era muy trabajadora, se entregaba a su trabajo. Trabajaba muchas horas, se quedaba hasta tarde y llegaba temprano. Así era ella. Amaba lo que hacía y amaba trabajar por esa empresa. Y hablando de los tech bros, ¿saben qué? Janine Harms era tech bro. Amdahl, que fabricaba computadoras centrales, no le pudo seguir el ritmo a IBM y empezó a tener serias dificultades. Comenzaron a despedir gente. Bueno, en Silicon Valley las empresas despiden gente. Hubo un par de veces en las que Janine temió por su trabajo, pero siempre lo superó. Sé que su jefe en Amdahl la apreciaba mucho y probablemente la ayudó a quedarse durante esos despidos. Para Janine, aunque las cosas en el trabajo estaban un poco más difíciles, en su vida personal conoció a un hombre llamado Randy Harms. No sabía mucho de Randy antes de que ella decidiera casarse con él y era raro. Me sorprendió un poco cuando me enteré de que se iban a casar, pero bueno, yo decidí apoyarla. Parecían llevarse bien. Es una lástima que no duraran. Quería que fuera feliz. Ella progresaba en su carrera en Amdahl y no creo que él tuviera una posición similar en su carrera. Se distanciaron y él no era la persona con la que ella quería crecer. En abril de 2001, el apartamento de al lado de mi madre estaba vacío, así que le pregunté a Janine si quería mudarse y aceptó. La pasaba muy bien viviendo sola. Disfrutaba al máximo. De verdad la pasaba genial. Ganaba mucho, pero también le gustaba gastar mucho. Le gustaba ir de compras. Se compró su auto soñado, un Ford Mustang negro, e inmediatamente fue y le puso franjas deportivas, y ella amaba conducirlo. En Silicon Valley, sin duda, se trabaja duro y se disfruta al máximo. Ella era muy disciplinada en el trabajo, siempre puntual. Y creo que
Para ella, relajarse después del trabajo era parte de sobrevivir en Silicon Valley. Hay mucho estrés. Tenía muchas ganas de encontrar pareja luego de divorciarse de Randy y eso la impulsó a salir mucho más. Solía ir mucho los fines de semana a bares en Los Gatos porque solía conocer gente ahí. Le iba bastante bien a Janine Harms. Sobrevivió a los despidos, sobrevivió al divorcio de su esposo. Pero todo cambió. El 27 de julio de 2001, vi a Janine en su casa. Se estaba arreglando para ir a una cita. Me dijo adiós y se fue. Y esa fue la última vez que la vi. Ella, con poco entusiasmo, quedó con un hombre que estaba muy insistente con ella. Habían quedado un par de semanas antes, pero ella no fue. Él siguió insistiendo, así que aceptó de mala gana. Bien, vamos por un trago. Me preguntó si podía ir, pero yo ya tenía una cita, iba a ir al cine. La verdad es que no sabía qué iba a pasar. Me fui al cine y eso fue todo. Al día siguiente tenía curiosidad por saber qué había pasado. ¿Lo había visto? Le dejé un mensaje en el teléfono fijo. Y el celular iba directo al contestador, lo cual me pareció algo raro. El lunes por la mañana la llamé al trabajo, pero no contestó. Eso también me pareció raro, porque siempre contestaba en el trabajo. Llamé a Jiggy y le pregunté, ¿viste a Janine desde el viernes por la noche? Me dijo, no, su auto está aquí, pero no hablé con ella y las ventanas están cerradas. Entonces decidí llamar otra vez a su trabajo y pregunté por una compañera. Me dijo, sabes, estamos preocupados por Janine. No tenía un día libre planeado y no es normal en ella. Nunca faltó al trabajo. Y entonces pensé, oh vaya, algo anda muy mal. Jiggy terminó llamando a la policía. Llegó el agente y yo tenía una llave. Abrías la puerta y entrabas directo a la sala de estar. Y lo que vi fue el sofá sin cojines y no había alfombra. Enseguida supe que algo andaba muy mal. ¿Por qué faltarían la alfombra, la funda del sofá y los cojines? Cuando miré en su habitación, en la cama aún estaba la marca donde se había sentado para ponerse los zapatos, así que ni había tocado la cama. No solo faltaban la alfombra persa y los cojines del sofá, también faltaban las llaves de su auto y su cartera. Lo extraño de todo era que el auto de Janine aún estaba en la entrada. Si había ido a algún lado, no era en auto. Cuando llegué, Jiggy y el policía ya estaban ahí. Pero en ese momento, el policía no parecía preocupado porque todo estaba limpio. No había señales de forcejeo, ni platos rotos, ni mesas volcadas. Era muy rara la escena. Nada en la casa estaba dañado, pero los objetos que faltaban eran demasiado sospechosos. En otras palabras, no son cosas que la gente robaría. No entrarían a una casa y se llevarían 2 cojines. Jiggy y yo sabíamos que algo andaba muy mal. Janine no era así. Tuvimos que explicarle mucho a la policía que eso no era normal. ¿Dónde estaban su bolsa y sus llaves? Yo estaba confundida. Solo pensaba en el hombre que Janine conoció esa noche. Le hizo algo malo. Cuando la policía de Los Gatos llegó a la escena, buscaban a la desaparecida, así de simple. ¿Estaba la persona en la casa? Pero no encontraron a la persona. No estaba ahí. Obviamente iban a revisar si había señales de entrada forzada. Lo hicieron, no había nada. El lugar estaba limpio.
No había señales de forcejeo. No había rastros de sangre. Buscaron huellas dactilares y, al parecer, habían limpiado la casa porque no encontraron ninguna huella. Ni siquiera encontraron las huellas de Janine y esa era otra pista de que algo andaba mal. Janine tocaba la guitarra. Tenía una guitarra en un rincón. La tomaron y la analizaron. No había huellas de Janine en la guitarra. En la casa no había ninguna prueba. Pero sí había pruebas de que Janine no se había ido por su propia voluntad. La policía estaba segura de que era un crimen. Janine estaba en pleno divorcio de su esposo Randy. Normalmente, en casos de homicidio, se investiga al esposo. ¿Es posible que Randy Harms descubriera que su esposa salía con otros hombres? ¿Era ese el motivo? Sí, podía ser. Así que investigaron a fondo a Randy Harms. Descubrieron que Randy Harms estaba fuera del estado la noche en que desapareció Janine. Las amigas de Janine sabían que tenía una cita con alguien que no le entusiasmaba mucho a ella, pero no sabían el nombre del hombre con quien se vería. Y llamaron a su trabajo. No sabíamos el nombre del hombre, pero sabíamos que ese hombre la tenía. Debía estar con ella. Llamé a su compañera y le pregunté, ¿Janine te dijo el nombre del hombre al que iba a ver? Y Marsha me dijo, espera, revisaré el calendario. Y Janine había anotado Alex en el calendario y un teléfono para el viernes por la noche. Marsha me dijo eso, se lo dije a la policía y encontraron a la persona asociada con ese número de teléfono. Recuerdo que la policía nos miró con extrañeza y nos dijo, sí, es Alex Wilson, el hijo del exalcalde de Santa Clara. Y pensamos, oh, vaya, qué interesante. Dijimos, bueno, vamos a tener que andar con cuidado si su padre fue alcalde de Santa Clara. Santa Clara está al noroeste de Los Gatos. Y está lleno de tech bros. Alex Wilson provenía de una antigua familia de Santa Clara. Todos conocían el apellido Wilson en Santa Clara. Y el hecho de que su padre fuera exalcalde, eso generó mucha intriga. Incluso alertas. ¿Había poder e influencias que pudieran influir en el caso? La policía interrogó a Alex Wilson en cuanto tuvieron su nombre. Pero él se mostró muy reacio a hablar con ellos. Sin embargo, finalmente les dio a los policías un resumen conciso de lo sucedido. Alex dijo que llegó media hora tarde a la cita con Janine. Y Janine ya estaba ahí, hablando con otro grupo de gente. Él se acercó y también se unió al grupo. Se dio cuenta de que Janine le prestaba mucha atención a un hombre bajo y fornido que empezaba a quedarse calvo. Eso le molestó porque ella iba a salir con él. Después de pasar un tiempo con el grupo, en un punto, Alex Wilson afirmó que los invitó a su casa por unos tragos. Pero él decidió que no quería ir. Y Alex acabó diciendo que nunca fue a casa de Janine. Enseguida pensamos que había que investigar a ese tipo. Esa noche, Janine salió con Alex Wilson. Janine no quería verlo, ya le había cancelado una vez. Quería ir acompañada cuando fueran a encontrarse por segunda vez. Oí que fue bastante grosero con la policía. Estaba enojado con Janine y usó el término maldita psicópata. Interesante, ¿no? Alex no estaba cooperando. Y había dos maneras de verlo. No cooperaba porque no tenía nada que ver o no cooperaba porque sí tenía que ver. La policía no sabía si era un buen sospechoso, así que continuaron con la investigación. Incautaron el auto de Alex Wilson
llevaron un perro policía al auto. Y el perro policía que buscaba el rastro de Janine Harms lo encontró en el auto. Los perros no solo detectaron algo en el asiento trasero del auto. También encontraron una pala y unos mapas en el maletero que señalaban la propiedad de la familia de Alex Wilson, ubicada en Mount Hamilton, al este de San José. ¿Qué chances había de ver una pala? ¿Qué probabilidades había de ver un mapa? Y de que el perro detectara el olor de la víctima desaparecida en el asiento del auto de Alex Wilson. Todo eso me hacía pensar, es mi principal sospechoso. Aún no encontraron el cuerpo de Janine. ¿Dónde está? ¿Estará en algún lugar de la propiedad de Alex Wilson? Los crímenes entre chicas pueden... Tras la desaparición de Janine, los investigadores creían que Alex Wilson era el primer sospechoso. Y resultaba que era hijo de una conocida familia de Silicon Valley. Era un caso con un crimen, una desaparecida. Pensaba lo peor, la habían enterrado. La policía consiguió una orden de registro e inspeccionó minuciosamente la propiedad que pertenecía a la familia Wilson. Enviaron perros rastreadores para que registraran la propiedad. No encontraron nada. Registraron la propiedad, pero no había nada. No podían avanzar con Alex Wilson. Había dos explicaciones razonables para el hallazgo del perro. O bien Alex Wilson llevaba consigo el olor de Janine Harms, o era algo más siniestro y ella había estado en el auto. Pero no podíamos probar su implicación. Fue una de las últimas personas en verla. Tenía una mala actitud con la policía y una pala en el auto, pero eso realmente no bastaba para afirmar que estuviera involucrado en su desaparición. Empezaron a considerar otras posibilidades en el caso. Janine llevaba varios días desaparecida. Era algo importante en todo Silicon Valley. Estaba en las noticias y en la portada del periódico. Aún no hay rastro de Janine Harms. Su desaparición fue noticia nacional el fin de semana y la policía recibió muchas pistas del público, pero para los investigadores, ninguna que resuelva el caso. El caso de Janine Harms era muy importante, pero la fiscalía y la policía de Los Gatos recurrieron a los medios con la esperanza de obtener pruebas y pistas del público. Porque cuando una persona desaparece, se necesita información. Cuando Janine desapareció, hicieron un gran esfuerzo para encontrarla. Sus amigos crearon sitios web. Publicamos un formulario de denuncia anónima en el sitio web por si tenían información sobre ella para enviar de forma anónima. Eso era muy impresionante para la época, considerando que la tecnología de Internet era bastante nueva. Su empresa, Amdahl, también aportó económicamente a la búsqueda. En ese momento, Alex Wilson se dio cuenta de que era sospechoso. Dejó de hablar con la policía. Pero obviamente, la policía ya tenía el auto de Janine. El técnico que inspeccionó el auto encontró una huella. Tras obtenerla, la introdujeron en el sistema. Al compararla, obtuvieron una coincidencia. Todos esperaban que fuera de Alex Wilson, pero no fue así. Era de Maurice Nasme, de 37 años. Maurice era un arquitecto formado en Berkeley, que trabajaba en una empresa local. Con la proliferación de las nuevas empresas, ser arquitecto era un buen trabajo en Silicon Valley durante el auge tecnológico. Y como todos los tech bros,
Maurice era muy activo en la vida nocturna local. La policía pudo relacionar la huella dactilar con Maurice Nasmé gracias a una detención por conducir ebrio. Maurice Nasmé coincidía con la descripción proporcionada por Alex Wilson, un hombre bajo, fornido y que se estaba quedando calvo. La policía tenía sus datos de contacto y se dirigió a su casa. En el primer contacto se mostró muy colaborador. Hablaba con ellos y seguía las instrucciones del protocolo. Él admitió que había estado con Janine Harms y admitió que bebió unos tragos con ella. La versión de Maurice sobre lo que ocurrió aquella noche es que estaba con unos colegas. Janine estaba sentada en la barra. Uno de sus colegas la invitó a unirse al grupo. Pero en un momento otro hombre, Alex Wilson, se acercó a Janine y se unió al grupo. Después ella los invitó a los dos a su casa a beber tragos. Dijo que Alex Wilson iba a ir con ellos, pero luego decidió que no iría. Entonces compraron algunas cervezas y luego fueron a su casa. Entraron. Ella empezó a tocar la guitarra y estuvieron ahí un rato. Dijo que fueron a la casa de ella, bebieron un par de cervezas. Ella se quedó dormida en el sofá y él se fue. Pero lo raro es que Maurice afirmó que al salir de la casa vio que alguien más estaba caminando y se acercaba a la casa. Por la forma en la que lo describió, parecía que se trataba de Alex Wilson. Había partes de la historia de Maurice Nasmé que no cuadraban para los investigadores. Y en concreto, había una parte que no cuadraba nada. Maurice dijo que Janine tocó la guitarra. ¿Por qué no había huellas dactilares de Janine en la guitarra? También me resultó extraño que dijera que compraron cerveza, que la bebieron, pero no encontraron ninguna botella. Bebieron cerveza, estaban bebiendo algunas cervezas. ¿Qué pasó con todas las botellas vacías? Maurice dijo, bueno, me llevé las cervezas y las botellas vacías. No quería ser descortés, me las llevé. Debo decir que era sospechoso, ¿no? ¿Quién se lleva las botellas vacías al irse? Eso fue una alerta. Lo que dijo no me cuadraba. Que se quedó dormida en el sofá no era propio de Janine. Ella no hacía eso. Me pareció raro, todo me parecía raro y muy impropio de ella. Recuerdo haber pensado, Maurice fue el tipo que lo hizo. Maurice Nasmé era ahora sospechoso de la desaparición de Janine Harms. Afirmó que, estando en su casa, ella se quedó dormida y que así la dejó ahí. A los investigadores les pareció muy sospechoso. La policía consiguió una orden para registrar su auto. Confiscaron el auto y buscaron pruebas. Nasmé afirmó no haber limpiado el auto, pero estaba muy limpio. Registraron el auto en busca de ADN y huellas dactilares. Durante la búsqueda, localizaron 27 fibras desconocidas en la parte trasera del Jeep de Maurice Nasmé. Sabían que faltaba la alfombra persa. Las fibras recogidas del Jeep verde quizás coincidían con la alfombra, pero en realidad no tenían la alfombra. Conservaron todo como prueba. Maurice Nasmé finalmente contrató a un abogado muy respetado del Valle y después apeló a su derecho a no declarar y se negó a someterse al polígrafo. En ese momento todo
se volvió muy frustrante. Bueno, las respuestas que queríamos obtener rápido estaban tardando una eternidad. Era frustrante sentarse a esperar y ver cómo corría el tiempo. En lo que fuera que investigaran, la policía no siempre era transparente, así que no estábamos al tanto de lo que sucedía en la investigación. Y así fueron años de espera. Empezamos a tomar cartas en el asunto, porque la policía actuaba muy lento. Solo podíamos intentar mantener la historia viva. Debíamos recordarles constantemente a la gente y a los periodistas que Janine seguía desaparecida. Organizamos eventos. En el primer aniversario de su desaparición hicimos una marcha en Los Gatos. Hicimos varios eventos diferentes. Empezó como un caso difícil y así siguió durante un tiempo, porque la falta de pistas tenía a los investigadores y fiscales desconcertados. Fue un caso sin resolver durante un par de años. La familia de Janine estaba destrozada por esta situación. Hablé muchas veces por teléfono con su madre y le prometí que no íbamos a abandonar el caso. Debemos hacer algo. No podemos relajarnos y esperar y esperar y esperar. Vaya, fue duro para toda la familia, especialmente para Wayne. Wayne amaba a Janine, pero creo que en ocasiones Wayne era demasiado hostil con ella. Y creo que su relación pasaba con Janine como que lo atormentaba. Yo misma intentaba mantener la esperanza de que Janine volvería. Porque sin su cuerpo, mi mente divagaba y me hacía pensar cosas como que quizás había otra explicación para eso, aunque sabía que probablemente no la había. Imaginaba cosas raras porque no tenía una respuesta clara ni pruebas de lo que había pasado. Mientras nos devanábamos los sesos, pensando en cómo reforzar el caso, decidimos: ¿por qué no publicamos en el periódico una foto de la alfombra? Ni siquiera sabíamos si había una fotografía de la alfombra. Fue algo que se le ocurrió a Chigui. Y dije, oh, ¿saben? Yo tengo una foto de la alfombra. Cuando mi madre falleció, tenía una cámara con un rollo. Lo mandé a revelar y resultó que la última foto del rollo era una foto de mi hijo parado sobre la alfombra con unos juguetes. Si encontraban la alfombra, eso haría que el caso avanzara. Pero la alfombra faltaba hacía 2 años. Era una posibilidad remota. Pero la policía decidió poner una foto de la alfombra desaparecida en el periódico. Era una locura, era poco probable, pero lo hicimos. Y entonces tuvimos éxito. Increíblemente, la policía recibió una llamada de una mujer que dijo: hace unos 2 años encontré una alfombra similar a esa. La tomé y me la llevé a casa. La encontró cerca de un contenedor de basura, a 2 kilómetros de la casa de Janine. La dueña, que era una de sus mejores amigas, le había regalado esa alfombra. Y ella nos contó que tenía una marca distintiva. Algunas borlas estaban chamuscadas. La policía fue inmediatamente a examinarla y efectivamente tenía borlas chamuscadas. Confiscaron la alfombra, la usaron como prueba. Cuando compararon las fibras de lana extraídas de la parte trasera del Jeep verde con las fibras procedentes de la alfombra persa, coincidieron. El 16 de diciembre de 2004, la policía arrestó a Maurice Nasme por el asesinato de Janine Harms. Fue una sensación rara cuando me enteré, porque me alegré de que lo arrestaran, me alegré mucho, pero eso no la traería de vuelta.
¿sabes? Pero sí me tranquilizó saber que por fin estaba detenido. Recuerdo que pensaba y esperaba que, ahora que estaba arrestado, quizá confesara lo que le había hecho Janine y así podríamos encontrarla y llevarla a casa. El caso está plagado de tragedias y creo que se centra en la cantidad de tiempo que la familia tuvo que esperar una respuesta. Presentaron pruebas que demostraban que las fibras de la alfombra persa estaban en la parte trasera de su jeep. Y arrestaron a Maurice Nasmeh gracias a esas pruebas. Todo el caso se desmoronó cuando el criminalista que trabajaba en el laboratorio de Santa Clara dijo que no contaba con la adecuada certificación para llegar a esa conclusión. Ahora debían reenviar la prueba de la fibra a otro técnico. Tardaría 1 año. La enviaron, pero llegaban otros casos y las fibras debían pasar por unos 10 procesos diferentes. Lamentablemente lleva mucho tiempo. En ese momento, Maurice Nasmeh ya llevaba detenido 2 años en espera del juicio. En 2007, Maurice Nasmeh dijo: tengo derecho a un juicio rápido y voy a pedirlo ahora mismo. En ese momento, el juez desestimó el caso porque no estaban preparados para llevarlo a juicio. Estuvo en la cárcel 2 años y medio y tuvieron que liberarlo. Estábamos, como era de esperarse, devastados y frustrados. Era como, hoy se está poniendo cada vez peor. Había muchas pruebas de que había asesinado a Janine Harms, pero estaba libre. Eso incomodó a la gente. Algunas personas temían que ocurriera algo más. El 28 de junio de 2007, Maurice Nasmeh salió de la cárcel. Bueno, Maurice Nasmeh era libre, pero su vida era lúgubre. Él perdió su trabajo como arquitecto. Ya sabes, ser arquitecto en Silicon Valley es un trabajo estupendo para un soltero que quiere conocer mujeres. Bueno, con suerte conseguí algunos trabajos independientes. No tenía mucho dinero cuando salió de la cárcel y, en verdad, creo que estaba amargado. Nos dijeron que tenían previsto volver a arrestarlo después de que un nuevo técnico de fibras analizara las pruebas y que contratarían al mejor del país. Creían que le tomaría 1 año, pero no tardó 1 año. Llamábamos constantemente a la fiscalía y siempre nos decían, serán otros 6 meses, serán otros 6 meses, serán otros 6 meses y así sucesivamente. La espera fue muy larga. Y creo que Wayne... pobre Wayne. Cuando ella desapareció, creo que quedó atormentado por sus demonios. Sentía que debía haberla protegido más y lo consumía por dentro. El 15 de enero de 2011... Wayne Sánchez estaba en un restaurante popular viendo un partido de hockey en la barra. Y Maurice Nasmeh entró al restaurante con una mujer. Se sentaron a su lado y empezaron a conversar. Y en algún punto de esa conversación, Wayne se dio cuenta de quién era. Tuvieron un pequeño enfrentamiento. Probablemente Wayne le dijo, oye, sé quién eres. Luego Wayne se fue. Se fue a su casa. Y regresó. Para entonces, Maurice se había ido a una cafetería. Wayne entró y entonces se desató el caos en ese lugar.
Emergencias de San José, ¿cuál es su problema? Hola, necesito que escolten a alguien fuera de mi tienda. Está causando problemas. ¿Se está peleando con alguien? Sí, está peleando con alguien ahora. ¿A qué dirección debemos ir? ¡Ay, qué cara! Tiene una pistola. ¿Cuál es la dirección? ¿Una pistola o un cuchillo? Ok. Quédese en línea. ¿Cuál es la dirección? La dirección es el Paseo de Saratoga, 1330. ¿Por qué dice que tiene una pistola o un cuchillo? Sacó algo. Ok, pero una pistola. es diferente si es una pistola. Es una pistola, Ok, sí. quédese en línea. Vamos, al baño. Wayne le dijo a su cita que se moviera y, de un solo disparo, asesinó a Maurice Nasmeh. ¡Ay, vaya! ¡Le disparó a alguien! ¡Maldición, maldición! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Carajo! Ok. Señora, ¿está a salvo? Sí, estamos encerrados en el baño. ¿De qué edad parece el hombre? ¿De qué edad? ¿Qué? ¿De qué edad parece? 40. ¿40? ¿Es alto, bajo, de estatura media? Estatura media. Ok, quédese en línea conmigo, ¿sí? Quiero que me dé una buena descripción. ¿Vio que le disparó a alguien o solo oyó el disparo? Lo oí. Ok, oyó que disparó, pero ¿no sabe si le dio a alguien? Sí, le dio a alguien. Ok. Cierren las puertas, por favor. Oiga, hay unidades en la zona, ¿sí? Sí, no perfecto. quiero que nadie salga herido. Si está en un lugar seguro, quédese ahí, ¿de acuerdo? Bien, ¿dónde está ahora mismo? Estamos en el baño. En el baño, pero se fue. Ok, ¿se fue? Se fue, pero hay alguien herido. Ok. Los empleados llamaron a la policía. Y Wayne fue afuera y creo que oyó las sirenas que se acercaban. Y en ese momento se suicidó con el arma. Creo que Wayne probablemente sintió que el universo le había entregado al asesino de su hermana y que no le quedaba más remedio que hacer justicia con sus propias manos. Creo que probablemente sintió que le hacía un favor a sus padres al encargarse de la persona que asesinó a su hija. Pero una parte de mí pensó, ahora nunca sabremos qué le pasó a Janine. Ya no habrá respuesta, supongo, porque era el único que las tenía. Ya no teníamos esperanzas. La pobre familia Sánchez sufrió una segunda tragedia inimaginable. Me destrozó el corazón. 6 meses después de la muerte del hermano y del sospechoso, llegó el informe del laboratorio. Era el mismo, los mismos resultados. El laboratorio privado confirmó todo lo que había dicho el criminalista de Santa Clara. Si las fibras hubieran regresado más rápido, Maurice seguiría en la cárcel. El hermano no lo habría visto en público. El hermano no lo habría matado y el hermano no se habría suicidado. Esa es la tragedia. Las pruebas siempre estuvieron, pero llegaron muy tarde. Varios meses después del homicidio-suicidio, el fiscal de distrito Jeff Rosen dio una conferencia de prensa. No existe explicación inocente para que esas 27 fibras estuvieran en la parte trasera del jeep de Maurice Nasmeh. Y el fiscal de distrito dijo que el caso estaba cerrado. Las autoridades creían tener una idea clara de lo que ocurrió aquella noche. Su teoría era que Maurice regresó a casa de Janine con ciertas expectativas y cuando Janine lo rechazó, la situación se tornó violenta. Había muchas teorías sobre cómo fue asesinada Janine, pero no había sangre. Y una que tiene sentido para mí es que hayan usado uno de los cojines del sofá para asfixiarla. Luego envolvió el cuerpo con la alfombra, lo metió en el maletero, se marchó y se deshizo del cadáver. La única pregunta sin respuesta es
¿Dónde está Janine Harms? Sigue sin saberse en Silicon Valley porque nunca encontraron el cuerpo. Y creo que por eso hay algo pendiente y especialmente trágico en esto. Aún hoy sigue siendo importante. Si le mencionas el nombre de Janine Harms a cualquiera en el valle, conocerán al menos parte de la historia. La familia Sánchez vivió un infierno. Es desgarrador. Murieron sin saber dónde estaba Janine. Fue una tragedia indescriptible. Me encantaría encontrar a alguien que pueda decirme dónde está. Bueno, aunque Maurice ya no esté, probablemente se lo contó a alguien. Sería genial poder encontrar a esa persona y conseguir esa información. La familia tiene un nicho en el cementerio memorial de los gatos. Y su madre, su padre, su abuela, Wayne, todos tienen urnas con sus cenizas. Y hay una urna grabada para Janine en este nicho de cristal. Hay un lugar para ella, para que esté con su familia. Y eso es lo último y lo mejor que deseamos para ella, llevarla a su casa para que esté junto a su familia. El mundo no es un lugar para nada mejor sin ella, de verdad que no. Sería un lugar mucho mejor si ella siguiera viva. Era una persona maravillosa.